Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Una vez más les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que todos se encuentren bien en este día. Ya estamos en la víspera del fin de semana, así que esperamos que el Señor les esté guardando con mucho ánimo para poder participar de los servicios en nuestra iglesia. Y bueno, nuevamente tenemos la oportunidad, Dios nos permite poder estar alrededor de su palabra y esperamos que esta sea motivo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hoy tenemos este nuevo tema para la escuela dominical que tiene por título Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, es sumamente importante porque para nosotros la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. No podríamos caminar en la vida cristiana sin esta luz. Vamos a orar al Señor para luego entrar ya de lleno al estudio, aprovechando el tiempo y que no se haga tan extensivo, ¿no? Así que oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, gracias le damos en esta tarde por esta oportunidad, nos permite poder estar ya alrededor de su palabra. Le pedimos, Dios mío, que usted nos bendiga, nos mire con misericordia, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y podamos disponernos a oír su voz. Le pido ahora, Dios mío, su bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, que el Señor nos bendiga. Ya hemos orado al Señor, nos da esa confianza, esa tranquilidad para que todo lo que hagamos, lo que tengamos que decir, sea para la gloria del Señor. Así que vamos a dar lectura entonces a la lección bíblica, que en esta ocasión la tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6 hasta el versículo 9. El texto a memorizar está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer esta porción bíblica y como ya en otras ocasiones para mí es importante, es habitual y para el que estudia la palabra del Señor, no quiero decir con esto que usted altere la lectura bíblica de ninguna manera. Está en nuestro criterio, en nuestro estudio. Yo necesito leer desde el versículo 1. Creo que en el versículo 1 al versículo 5, que no es parte de la lectura, hay algunas cosas que son interesantes considerar. Siempre el contexto es muy importante de considerar. Como decía nuestro pastor, eh, un episodio ilumina a otro. Una escritura previa siempre ilumina al pasaje en sí. Entonces, vamos a dar lectura en el libro de Deuteronomio, y en esta ocasión desde el versículo 1 hasta el versículo 9, que es la lectura final, y así darle un contexto a este pasaje. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien,
las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Bien, gracias al Señor. Hasta allí tenemos la lectura bíblica para esta ocasión, para este estudio. Bueno, me recordaba que este versículo, el versículo 7, porque ¿qué nación hay grande que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, vuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Eso me lo aprendí muy de niño. Jovencito en la iglesia era un texto de memoria y me lo aprendí, me gustó el texto, me lo aprendí y ese era el objetivo y es el objetivo hoy en día de tener el texto de memoria. Hay que esforzarse para aprenderse los textos de memoria. Para todo predicador, para toda predicadora, es muy útil porque cuando le toque predicar estos textos van a venir a la mente, el Señor los va a traerlos y usted va a poder tener un fundamento bíblico. Es el bagaje, es el baúl lleno de textos bíblicos aprendidos y usted los va a citar y los va a encajar como ilustración, como refuerzo a su enseñanza y a su predicación. Entonces es sumamente importante aprenderse el texto de memoria como hoy todavía aparece en nuestro expositor. Bien, gracias al Señor, como digo, tenemos este tema donde la obediencia produce buenos resultados, dice la primera parte. Si lo compaginamos con el título, tendríamos que decir, la obediencia a la palabra de Dios produce buenos resultados. Porque la obediencia en sí, podríamos involucrarla con todas nuestras actividades, la obediencia a los padres, la obediencia a la mamá, la obediencia en el trabajo, donde quiera que uno esté, que reciba una orden, que reciba un mandato. La obediencia siempre tiene buenos resultados. Obedecer la ley del tránsito nos va a evitar un sinnúmero de infracciones o accidentes. Pero el tema está centrado a la obediencia a la palabra de Dios trae o produce buenos resultados. El capítulo 4, que yo di lectura en los primeros versículos, y esta es una explicación por qué hacemos este contexto. Piense usted que siempre el libro de Deuteronomio está recordando hacia atrás pasajes pasados, experiencias pasadas, y Moisés se esfuerza para que el pueblo recuerde, no lo pase por alto, los fracasos, porque ellos son la nueva generación y él no quisiera que cometieran los mismos errores que sus padres. Por lo tanto, por eso comienza el capítulo 4, después de haber exhortado, después de haberle hablado a ellos acerca de las experiencias pasadas, de la guerra que tuvieron con ellos, que no debían de tener temor a los habitantes de esa tierra. Por eso que él le dice ahora, o sea, esta palabra ahora los trae al presente. Entonces, por eso es importante, ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos, porque de eso se trata un poco la palabra del Señor, y de eso se trata también el libro de Deuteronomio. Recalca, refuerza, cumple, obedece, pone oído, porque tú eres el pueblo que va a entrar a poseer la tierra. La tierra. Entonces, como dice aquí, yo os enseño para que los ejecutéis. ¿De qué está hablando? Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de los mandatos, está hablando de los mandamientos, de los estatutos. Entonces él le dice, para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis. Entonces, todos estos verbos que son acciones están relacionados totalmente con la obediencia a la palabra del Señor. No es suficiente leer, no es suficiente oír la palabra del Señor, sino más bienaventurado es aquel que pone por obra. Y de eso se trata, y en eso se esfuerza Moisés a esta nueva generación. Entonces, amados hermanos, como podemos ver, amados pastores, vemos en este capítulo 4 que después de recordarle las grandes hazañas, como decíamos, las grandes hazañas y victorias sobre dos reyes, Og y el otro era el rey Seón de Esbón, son estas victorias que tiene antes de cruzar el Jordán. Y esa tierra que ellos ganan,
esas ciudades que ganan, esos campos llenos de pasto para los animales, fueron entregadas a las tribus, a las dos tribus de Manasés, las tribus eh, que quedaron al otro lado del Jordán. Entonces, nosotros vemos ahora que el Señor les está nuevamente recordando a ellos de todas las promesas, porque todas las promesas estaban relacionadas a la bendición, a la obediencia, perdón. Todas las promesas estaban relacionadas a la obediencia. Eh, Alguien graficó esto como haz esto y vivirás. Eso era la ley. No podemos dejar de no decirlo porque es así. La gente tenía, el pueblo tenía que obedecer para alcanzar las promesas, para alcanzar las bendiciones del Señor. Era el requisito indispensable para poder alcanzar la bendición. ¿Cuál era el requisito? Obediencia, obediencia a la palabra del Señor, para que ellos no se corrompieran con los cananeos. Entonces, el Señor, por eso que les dice, oye pues, oh Israel, oye los estatutos, los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, cuando revisamos nosotros ahora los resultados, a la obediencia de la palabra del Señor encontramos resultados muy favorables, pero también tenemos resultados que no son muy favorables y básicamente es porque ellos no ponen oído, no ponen atención, no toman en serio estas cosas como nosotros hoy en día, que no tomamos en serio, si no tomamos en serio lo que es el Evangelio, lo que es la palabra del Señor, no podemos pensar que nos va a ir bien, no podemos pensar que vamos a tener buenos resultados, porque las bendiciones son para los fieles, las promesas son para los fieles, no para los infieles. Es más, el Señor le dice al impío, ¿tú qué tienes que tomar de mi palabra y de mi ley? No tienes parte con ella. Entonces, amados hermanos, podemos ver nosotros que el Señor aquí mismo en la lectura previa lo lleva a un pasaje que lamentablemente no lo pudimos ver por, entiendo, por tiempo, por las lecciones que teníamos, y podemos ver nosotros que él les menciona Valpeor. Valpeor es un episodio triste también, como Cades Barnea, es un episodio triste donde ellos también tuvieron muchas dificultades. Cuando ellos se situaron y ellos se establecieron en un lugar llamado Sitín, eso lo narra el capítulo 25 de Número, yo lo voy a leer acá porque es muy importante que nosotros entendamos el contexto de lo que significa obedecer la palabra del Señor. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 25 de Número, y es bueno que recordemos esto, ¿no? Porque ya está pasado, no lo vamos a volver a tomar en el libro de Números, porque como le digo, está establecido hacer ciertas cantidades de lecciones del libro de Números y quedaron muchos pasajes que son muy importantes y valiosos y prácticos para hoy en día, pero no los pudimos tomar, no se pudieron tomar, pero nosotros sí podemos hacer referencia de eso. Y dice así, número 25 del 1 al 4 voy a leer, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Qué triste, qué lamentable. Realmente siempre estamos mirando las lecciones. La mejor forma de aprender un bien es repasar el mal, para hacer conciencia en nosotros, para tener conciencia de lo grave que es salirse del plan de Dios, de la palabra del Señor. Como digo, la obediencia a Dios produce buenos resultados, y podríamos tener toda una exhortación de la obediencia a Dios y nos faltarían alitas para irnos al cielo, pero
Pero cuán importante es poder, si él está mencionando a Valpeor, porque aquí dice en lo que hemos leído, en la lección en la que hemos leído, él dice que le fue mal en esa experiencia, en ese evento, ¿no? Dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Si lo ponemos en el título, entonces tenemos que decir que la obediencia a Dios produjo buenos resultados y esos resultados se traducen en que ellos estaban vivos. Ellos habían escapado, la ira de Dios se encendió en medio del pueblo. ¿Sabe cuántos murieron en ese evento? La escritura dice, el versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Es un número bastante, ¿no es? No lo podemos pasar por alto. Solamente porque ellos comenzaron a relacionarse sexualmente, a relacionarse con las mujeres de Moab, que de alguna manera, este es un plan satánico en realidad, es una recomendación, es un consejo, un mal consejo, por cierto, de Balaam. Balaam fue no se sabe bien si fue un profeta de Dios que se desvió o un mago, un adivino, no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos de él, que a él le ofrecieron mucho dinero, mucho oro, para maldecir al pueblo de Israel, el cual él no lo pudo hacer de ninguna manera, porque cuando él, por decirlo de esta manera, abría su boca para maldecir, Dios tomaba sus labios, tomaba su voz y finalmente bendecía al pueblo. Como no lo pudo hacer en 3 ocasiones, bueno, él perdió su recompensa. Se le llama el profeta asalariado, que saca provecho económico de un don. Entonces, finalmente sabemos que de alguna manera él tiene que haber hablado, aconsejado al rey. La única forma de quitarle al Hijo de Dios la característica de Hijo de Dios es mezclándolo con el mundo, es siendo absorbido por el mundo. Cuando el Hijo de Dios, que es un hombre apartado para Dios, pierde esa condición porque se mundanaliza, porque entra en una relación. De hecho, cuando hablamos del yugo desigual, de eso se trata. Cuando un joven cristiano se casa con una niña del mundo, entonces se va perdiendo esa condición de ser apartado para Dios. Y lo mismo pasa cuando una niña se casa con un joven del mundo que no conoce a Dios. El Padre de todos nosotros los creyentes de Dios y el Padre de los que no conocen a Dios, ya sabemos quién es su Padre, ya sabemos quién es el suegro, ¿no? Entonces, el Señor nos bendiga a nosotros, porque ellos, como dice acá, perdieron esa condición. Dice que ellos se juntaron con las hijas de Moab y empezaron a fornicar, y además inclinaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dos dioses. Un error mortal, les costó la vida. Les costó la vida. ¿Cuántos murieron? Dijimos 25,000 personas murieron porque se apartaron. Entonces, ¿cuáles son los buenos resultados cuando uno obedece a la voz de Dios? Es tener vida, poseer la tierra, alcanzar las bendiciones, eh, como dice acá en esta palabra que el Señor nos ha dado en Deuteronomio, en el capítulo 4, le dice, para que los ejecutéis, para que tengáis vida, para que entréis y poseas la tierra que Jehová tu Dios, vuestro Dios te da. Entonces, en eso radica la obediencia, en eso es importante la obediencia a la palabra de Dios. El expositor dice que la obediencia a Dios era indispensable. Por cierto que sí, es indispensable obedecer a Dios. Para cada israelita, todas las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia de los mandamientos y preceptos bíblicos. La obediencia genera sabiduría, inteligencia y temor a Dios. Por cierto que sí. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Una persona que realmente guarda
considera, obedece, es una persona inteligente. Nuestro pastor siempre decía que el Evangelio no es para los tontitos, el Evangelio es para la gente entendida, para los sabios. Entonces, amados hermanos, aquí mismo en la lectura bíblica, el mismo pueblo, la gente que está a nuestro alrededor, el Señor, ellos decían, ¿qué nación hay que tenga un Dios tan cercano a ellos como lo está Jehová? Porque ellos tenían ídolos, figuras, esfinges de animales y de otras personalidades que no hablaban, no se movían, no escuchaban. Estamos hablando nosotros del Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que sabe, usted sabe que Él tiene su oído atento al clamor de sus hijos, al clamor de su pueblo. Él sabe todas las dificultades que usted tiene, los sufrimientos. Él está totalmente pendiente. Entonces, por eso esta lección es muy importante. ¿Ah? Y los buenos resultados, tomando el ejemplo de Valpeor, que está en el contexto, es que ellos estaban vivos y les recalca entonces la importancia de guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Entonces, interpretamos ahora que eh, el pueblo sabio, el pueblo entendido ante los ojos de las otras naciones del mundo es aquel que tiene su oído atento a la voz de Dios. Lo mismo pasa en estos tiempos en el mundo, los vecinos, los compañeros de trabajo, porque el Señor dijo que a sus hijos los iba a poner por cabeza, no por cola, y iba a ser la admiración de la gente que le rodea. Usted sabe que es así, el Señor honra a los que le honran, y eso llama la atención. Cuando somos, ¿no es cierto?, expuestos por una buena acción, por un buen desempeño, una buena ejecución, donde quiera que nos desenvolvamos, honramos a Dios y uno finalmente dice es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Entonces de esa manera la gente se da cuenta, ¿no? Entonces, amados hermanos, aquí vemos eh, que nosotros también tenemos que reconocer. No hay otra nación, no hay otro pueblo, no hay otro pueblo considerándonos nosotros hoy en día que tengamos esta bendición. Israel tuvo una bendición muy grande porque Israel, nosotros entendemos que Dios hizo un pacto con ellos. Vosotros seréis mi especial tesoro, les dijo el Señor. No hay otra nación en el mundo, ni Inglaterra, ni Escocia, ni Estados Unidos, ni estos países de los cuales el Señor ha bendecido con el Evangelio, incluyendo nuestro país, que tenga la bendición que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, cómo Dios se manifestaba, cómo Dios se revelaba a ellos, cómo estaba ahí de día y de noche la columna de nube, de fuego, y cómo Dios hace un pacto con ellos y Él habita en medio de ellos. Él habita en medio de ellos, Él camina con ellos, Él los guía por el desierto, Él les da pan, Él les da agua, Él les da carne, Él pone una protección alrededor de ellos y le da tremenda victoria. Abre el mar, detiene el Jordán, se caen los muros. No hay otro pueblo, no hay otra nación. Por eso Él le dice, ¿qué nación hay en la tierra? Acuérdese que Dios hablaba con ellos, como decíamos, cara a cara, ¿no? Entonces, el que Dios estuviera tan cerca de ellos era el motivo más que suficiente para obedecer a Dios. Amados hermanos, pastores, usted puede ver la bendición de Dios alrededor de su hogar, alrededor de su casa, en su familia. Es un motivo más que suficiente para ser obedientes a Dios, amarle a Él como Él nos ama a nosotros. Le amamos porque Él nos amó primero. Y Él, sabemos nosotros que dio su vida, envió su Hijo para que pudiéramos nosotros ser rescatados del mundo de las tinieblas. Motivo más que suficiente de esa cercanía que Dios tiene con nosotros. Entonces era un gran privilegio, es un gran privilegio ser parte del pueblo de Dios. Él les había hablado inclusive con voz audible. Ellos habían oído su voz, se espantaron, por cierto, y le dijeron, Moisés, habla tú con él y nosotros vamos a oír lo que el Señor te diga, eso vamos a hacer. ¿Ah? Entonces, realmente es una gran bendición. En el Éxodo, inclusive, ya en el capítulo 19, a ver si lo tenemos acá, Éxodo 19, en el versículo 19 precisamente encontramos lo que el Señor les habla a ellos. Dice así, eh,
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, porque Dios hablaba, ¿no? Dios realmente le hablaba a Moisés. En el mismo el mismo libro, en el 20 y en el 19, bueno, aquí encontramos lo que Moisés le dice, ¿no? Él le dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: observe lo que el Señor le dice a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro haréis. Y allí vemos nosotros en esta referencia cómo podemos decir realmente que Dios era un Dios cercano, un Dios que hablaba, un Dios que conversaba con ellos, un Dios que le transmite su voluntad y su propósito. Amados hermanos, por eso realmente nosotros vemos en esta su palabra lo importante que es poder oír la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, como nos habla en Deuteronomio, en el mismo libro que estamos estudiando, pero un poquito más adelante, en el capítulo 5, en el 33, dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Ya? Entonces, pero si uno lee desde el versículo 22, porque esa es una cita, una referencia bíblica, ¿no? Deuteronomio 5, versículo 33, pero en el 22 dice: estas palabras hará Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego y en la nube y en la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más, y las escribió en las dos tablas de piedra. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas, y viniste al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste: he aquí Jehová, vuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Entonces ellos tienen temor, y ellos dicen: nosotros vamos a morir, si escuchamos la voz de Dios vamos a morir. Pero mire lo que dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabas, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y agrega: ¿quién diera que tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran todos los días, todos los mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Lo que el Señor le está tratando de decir a Moisés: mira, Moisés, el pueblo tiene razón, ellos dicen que ellos pueden morir si oyen mi voz, así que ellos quieren que tú les hables en nombre mío, entrégale el mensaje. Eso pone un principio importante que significa que nos exhortamos los unos a los otros. Siempre tenemos a alguien que nos exhorta, siempre tenemos a alguien que nos enseña. Ahí está el maestro, el enseñador, el que tiene la responsabilidad de adoctrinar, de enseñar, el pastor, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como hermanos también, porque nosotros somos pastores, pero también tenemos pastores que están delante de nosotros, que nos enseñan, que nos amonestan, que nos corrigen también, y nosotros tenemos que estar sujetos a ellos. Hay algunos que piensan que solamente son dirigidos por el Espíritu de Dios y no le obedecen a nadie, no se sujeten a nadie, porque a ellos, según ellos, les habla el Espíritu de Dios, etcétera, etcétera. Siempre van a haber personas así que están siempre cuestionando. Aquí el pueblo se sujeta a oír la voz de Moisés, porque ellos tenían temor. Tenían temor de oír la voz de Dios. Y mire lo que dice Dios, lo que dice el Señor: dice: ¿quién diera
que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el buen resultado? ¿Cuál es el propósito de guardar la palabra, los mandamientos de Dios? Como dice esta lección, obediencia a la palabra de Dios, que nos vaya bien. Que no, si es tan simple. El evangelio no es complicado, el evangelio es práctico. Usted escucha la voz de Dios y usted la pone por obra. Así de simple, sin mayor cuestionamiento, porque Él, el que conoce nuestra vida, que conoce todas las cosas, tenemos que entregar nuestra vida y dejarnos guiar por Él plenamente, porque sabemos que nos va a ir bien. No nos va a ir mal, pero todos aquellos que quieran vivir sus propias vidas, sus propias dictados de su corazón, que ya la Escritura dice que es inclinado al mal, entonces no les va a ir bien, les va a ir mal. Por eso, amados hermanos, pastores, estimadas pastoras, la obediencia a Dios produce siempre buenos resultados. La obediencia a la palabra del Señor produce buenos resultados, y el Señor la va a llevar, la va a guiar, porque ya dijimos, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Entonces, gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos permite en esta hora poder estar repasando estas lecciones. Eh, el propósito de Dios es que oyendo la voz de Dios, y poniendo por obra su palabra, el pueblo viva y le vaya bien, tenga largos días en la tierra que habéis de poseer. Encontramos que Jesús, en el capítulo 6, versículo 38 de Juan, Jesús fue obediente para hacer la voluntad del Padre. Fue tan obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él fue el que dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él se rinde a la voluntad del Padre, que es una tremenda enseñanza que a nosotros nos entrega esta lección. Por lo tanto, Dios nos bendiga en esta hora y podamos, ¿no es cierto?, entender. Hay y para terminar esta parte, en realidad, yo creo que la mejor ilustración, al menos a mí, hay tantas ilustraciones en la escritura, pero por lo menos a mí la que me gusta en realidad es la que está en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, ya un poco adentrado al tiempo de los reyes, y allí hay una experiencia muy valiosa que nosotros debemos de considerar en el capítulo 15. Ustedes saben que Dios era el rey de Israel, el gobernador, el que gobernaba en el periodo de los jueces. Se gobernó por los jueces, un periodo muy turbulento en la historia y en la vida del pueblo de Israel, cuando ellos ya estaban establecidos ya. Sin embargo, ellos quisieron ser como la otra nación y pidieron rey. Se apesadumbró Samuel el profeta, porque lloró mucho en realidad. Entonces el Señor le dije: no llores, le dice, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí, dice el Señor, pero les voy a dar el rey, les voy a dar el rey. Entonces, pero el rey fracasó, el rey Saúl no le fue bien, fracasó. En algún momento se pasó al bando contrario, ¿no? Eso es delicado, muy delicado. Cuando Dios no le responde, cuando Dios prácticamente lo desecha porque no obedece la voz de Dios. Y este es una de las causas. Aquí en el capítulo 15, en el versículo 22, todos sabemos un poco antes, léalo usted, analícelo, piense con respecto a esta lección, pero allí hay un ejemplo muy práctico, muy bueno. Dios le dijo al rey que fuera donde los amalecitas, ¿no? Y tuviera, eh, dice así: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era la orden, ese era el mandato, esa era la palabra del Señor. Era muy clara, muy precisa. Este pueblo no había dejado pasar a Israel en el camino cuando iban a Egipto, así que Dios iba a ajustar cuentas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que el rey fue, congregó a la gente de guerra,
fue a la guerra, ganó la guerra, pero reservó la vida del rey y lo mejor del ganado. Y eso fue una falta gravísima. Entonces viene aquí el profeta y le dice, voy a leer un poquito antes, ¿no? Ya, y dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová? Mire qué importante. ¿Se complace Jehová en las víctimas, en los holocaustos, en los sacrificios, más que obedecer a sus palabras? Y Samuel dijo, ciertamente, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, vea usted cuán importante es la obediencia a la palabra del Señor. No hemos tomado un mayor tiempo porque esto es importante, esto es indispensable para la vida cristiana, para el éxito suyo. El mío es obedecer a la voz de Dios. Y sabe, Él además da una explicación y demuestra cuán grave, cuán delicado es no obedecer, tener un corazón altivo, arrogante, orgulloso y no obedecer, porque él acá agrega y le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, porque una persona que no obedece a la palabra del Señor es un rebelde. Tiene un espíritu de rebeldía, lo guía dentro de su corazón un espíritu de rebeldía. Escucha la orden, escucha el mandato y dice, no lo voy a hacer. No, no me gustó lo que dijo el pastor. No, ¿por qué tenemos que hacer lo que dice él? Entonces, porque o pasa eso con los hijos, sí, si esto no solamente tiene que ver con los mandamientos y la palabra, el papá da una orden, la mamá establece una ordenanza y los hijos tienen que obedecer, tienen que hacer su pieza o tienen que hacer su cama o tienen que hacer algunos deberes o ir a comprar. Imagínense cómo sería, el padre le dice a un hijo, hijo mío, ¿puedes ir a comprar? No, no voy a ir. Eso es un espíritu de rebeldía. Es un espíritu de rebeldía. Porque aquí lo explica muy bien el profeta. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, la tremenda consecuencia que trajo, el resultado el trágico resultado que trajo de no obedecer a la palabra del Señor. Pero si nosotros vamos, lo que dice la obediencia a Dios, sí produce buenos resultados, solamente la obediencia. Entonces, Dios nos bendiga. ¿Qué pasa con el hombre que es rebelde, con el hombre que no se somete, con el hombre que no se sujeta? En él hay un espíritu de rebeldía y es un espíritu que no es de Dios. Es un espíritu influenciado por un espíritu diabólico, porque la rebelión de Satanás fue exactamente igual, precisamente igual. Entonces el Señor nos bendiga. La obediencia en el Nuevo Testamento, nos quedan algunos minutos para mirar un poquito. Dice Dios nos manifiesta que su palabra nos santifica y que esta es su verdad y lumbrera nuestro caminar, con el fin de ser la sal y la luz en medio de las naciones. El Señor hizo la voluntad de su Padre Celestial. De la misma forma nosotros debemos ser obedientes a sus mandatos y sus preceptos. Obviamente que sí, ¿no? Eso no lo podemos, porque la obediencia hemos estado mirando y dándonos cuenta que es esencial en la vida cristiana. Ningún hijo de Dios, un buen creyente, puede tener éxito en su vida si no es obediente a Dios, ¿no? Eh,
Ya dijimos, como dice Filipenses, Jesús, el Hijo de Dios, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor a Dios que nosotros muchas veces profesamos, decimos tener, está condicionado a la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que no es solamente decir que amamos a Dios, tenemos que demostrarlo. Tiene que haber ese fruto de nosotros en la obediencia, en guardar los mandamientos del Señor. No podemos decir que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos. ¿Ah? Hay muchos que ocultan en su corazón el pecado pecaminoso, su corazón pecaminoso, le ponen un velo, como que son obedientes, pero no son obedientes, no hay obediencia. Los fariseos eran así. Los fariseos realmente en su manera de ser, ellos siempre muy celosos de la ley, pero externamente. Ellos vivían, ¿no es cierto?, una religión, podríamos decir, externa. Querían demostrar al pueblo, mostrarle al pueblo que ellos eran muy devotos, eran muy santos, eran muy especiales, la verdad eran muy santulones en realidad, porque ellos no guardaban la ley, no entendían el principio, no entendían la intención de la ley. Siempre andaban detrás del Señor Jesús buscando dónde Él se podía equivocar. Siempre lo confrontaban con la ley. Siempre le decía, maestro, la ley dice esto y esta mujer, ¿qué debemos de hacer? Entonces ellos siempre andaban buscando la caída, el error, el error. Entonces el Señor mismo, Él los calificó como sepulcros blanqueados porque eran lindos por fuera, pero adentro estaba lleno de huesos, de pudrición, de contaminación. Nosotros sabemos que no podemos justificarnos delante del Señor. A veces tenemos que entender que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. Isaías así lo dice. Entonces en el Nuevo Testamento nosotros ciertamente no estamos llamados a cumplir la ley de Moisés. No, no. Nosotros no estamos llamados a cumplir la ley de Moisés, sino la ley de Cristo, como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Debemos de cumplir la ley de Cristo, que está basada en el amor. La ley en la cual nosotros estamos sujetos está basada en el amor. No podemos decir que la ley de Moisés era mala, porque la ley de Moisés era perfecta. La ley de Jehová es santa, es pura, es perfecta, que convierte el alma. Entonces no podemos decir, pero lo que sí entendemos de que ellos muchas veces cumplían porque había que cumplirla. Era como un mandato que estaban obligados a hacerlo. A veces no había conversión en el corazón y la gente tenía que hacerlo por miedo a veces al castigo, por miedo al juicio. Sin embargo, en este tiempo, el cumplir la palabra del Señor es muy distinto. En primer lugar, porque nosotros somos renacidos, somos nuevas criaturas, somos nuevas personas, nuevamente nuevo corazón. Y Él no nos da la ley escrita en tablas de piedra como se la entregó a ellos. No, no hay un rollo. Él la esculpe en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y nosotros hoy en día con su palabra, en un nuevo corazón, en una nueva mente, entonces nosotros lo hacemos por amor. Obedecemos a Dios por amor. Todo lo hacemos por amor. No tenemos un día especial como el Sabbat para guardar. No, nosotros todos los días debemos de guardar su palabra. Todos los días el día del Señor es santificado. Todos los días. Por algún motivo que no vamos a analizar ahora, lo hacemos los días domingos, no porque lo dijo Constantino o no porque venimos de la Iglesia Católica como reformados, no, de ninguna manera. La Iglesia se comenzó a juntar el primer día de la semana desde que Cristo se levantó de la tumba, desde que el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, desde que ellos se reunían el primer día de la semana y lo celebraban como el día del Señor, el día en que el Señor se levantó de la tumba. Entonces, pero para nosotros no tenemos medida, inclusive algunos no entienden esto, dicen, no, yo no diezmo porque el diezmo es de la ley de Moisés, el diezmo es antes de la ley y es después de la ley, porque es un principio de amor, de dar, porque Dios bendice al que da con alegría, con gozo. ¿Cuánto les obligó Dios a ellos? ¿Cuánto les obligó? El 10%. ¿Cuánto te obliga a ti? Dios no te obliga.
Dios, si lo que hacemos lo hacemos por amor, pero si para ellos fue con obligación el 10, ¿cuánto crees que sea en este tiempo? La ley de Cristo es una ley que está basada en el amor. Entonces, como principio, uno debería decir, si a ellos Dios los obligó, el Dios, yo del 10 para adelante debiera de considerarlo, porque todo lo que el Señor nos da es de Él y de lo que Dios nos da, de eso da. Algunos no lo entienden así. ¿Por qué? Porque su mente se estrecha y no han conocido en realidad la palabra del Señor. Si Jesús mismo lo explicó, oíste que fue dicho, esa era la ley, que mata a su hermano es un homicida. Yo os digo, la ley de Cristo, la ley del amor, el que se enoja locamente con su hermano ya es un homicida. ¿Cuál era más extensa? ¿Cuál era más drástica? Si usted quiere decirle. Alguien dijo, bueno, entonces no vamos a poder cumplirla. Los que no la pueden cumplir es porque nunca han conocido al Señor Jesús como su Salvador personal. Porque en este mandamiento, Él nos llama inclusive a amar a nuestros adversarios, a amar a nuestros enemigos. Usted no podría decirle eso a Pedro, ¿no? Porque Pedro dijo, no, yo no he comido nunca cosa inmunda. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Él entendió que eran los gentiles. No podríamos convencer a David, que David dijo, y este filisteo incircunciso, viene a ofender a los escuadrones. En el contexto de la ley estaba bien. Pero ¿acaso los gentiles que no conocen al Señor son incircuncisos? ¿Podemos expresarnos de esa manera? No, porque Dios amó de tal manera a todo el mundo que dio a su Hijo unigénito. Él nos enseña a nosotros hoy en día, eh, nos enseña a amar aún a nuestros enemigos. Si te piden que vayas con Él 1 milla, ve con Él 2. Si te piden una capa prestada, regálasela. ¿Se fija cómo es? Entonces, ¿por qué nos vamos a encuadrar en la ley de Moisés? No, el Señor en este tiempo, Él ha tomado los mandamientos y dijo, aquí vamos a resumir esto. Nada de luna llena, ni de esto, de fiestas, que aquí, que allá, que esto, que lo otro. El Señor dijo, el primero y gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Entonces, el Señor no es que cambió, porque Él no vino a cambiar la ley, Él vino a cumplirla, pero impone en nosotros una nueva condición que todo hijo de Dios puede cumplir. Porque hoy en día nosotros vivimos en la gracia de Dios. Lo hacemos por la gracia y la misericordia. Si usted da algo, regala algo, ofrenda algo, lo hace porque la gracia de Dios opera en usted. Si no, no podría hacerlo. Y como hay un nuevo corazón, hay una nueva mente, usted puede hacerlo. Mucho más de lo que era la ley. Mucho más de lo que era la ley. Si no es más que lo que hacía la ley, entonces estaríamos precisamente volviendo a ser como en el tiempo de la ley. El Señor mismo dijo, si hacéis esto, lo otro, ¿qué gracia hacéis? Eso mismo hacen los gentiles. Es como amar a los que te aman. Eso es fácil. Pero amar a los que no te aman es muy distinto. Y eso solamente lo puede hacer el hombre en este tiempo de la gracia, en el Nuevo Testamento, como dice aquí. Aquí lo dice el Nuevo Testamento, pero lo que quiere decir al final, en este tiempo en que la gracia, el amor y la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Alguien decía, voy a servir a Dios aunque no hubiera cielo, porque ellos, ya dijimos, las promesas estaban basadas en promesas terrenales para llegar a la tierra prometida. Ahí el Señor le dice, para que viváis, para que te vaya bien, para esto otro. Pero si no hubiera cielo, como dijo alguien, yo serviría al Señor. Entonces, qué interesante, es importante poderlo mirarlo desde ese punto de vista. Cuando la persona es cambiada por el Señor, cuando es una nueva criatura, cuando es un hijo de Dios, se nota. ¿Por qué se nota? Por sus frutos, por sus obras. Sus obras son hermosas. Su fruto es bonito, es agradable. No como Israel, que esperaba que diese uvas buenas y ellos dieron uvas agrias, de tan agrias que no se podían comer. En la iglesia es distinta. La iglesia es distinta. La iglesia es la esposa de Cristo. El Señor viene a morar en tu corazón. Viene a morar.
Él vino para establecer y hacer de la iglesia el templo del Espíritu de Dios. Entonces es muy distinto, es muy distinto. Por eso que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga a nosotros a entender estas verdades eternas. ¿Ah? Dios nos ayude, ¿no? Por eso que estamos en este tiempo. Como digo, Él estableció este mandamiento: amarás al Señor con toda tu mente, tu alma, tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando uno ama al prójimo como a uno mismo, jamás le va a hacer un daño, jamás le va a robar, jamás le va a mentir, jamás va a tomar la mujer de su prójimo, jamás, 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 jamás. ¿Por qué? Porque ahora sus frutos son distintos. Y entonces ahora se convierte, como dice un poco esta lección, se convierte en una verdadera luz, en la luz y en la sal de la tierra. Somos ejemplo al mundo. Y de esa manera honramos a Dios, honramos al Señor. Entonces, si amamos a Dios y obedecemos, habrá buenas obras, habrá buenos frutos. La gente les va a admirar en realidad, porque va a entender que no somos como ellos, no actuamos como ellos. Y eso es muy, muy importante. Entonces podemos ver en esta palabra que el Señor nos ha dado, bueno, la referencia de Primera de Pedro 1:22: nuestras almas son purificadas por la obediencia a la palabra del Señor, somos renacidos por su Espíritu. Juan 17:17: tu palabra es verdad, porque estamos cimentados en la verdad hoy en día. Y en segunda de Corintios, bueno, Pablo defiende su autoridad como apóstol en su ministerio y dará a conocer la verdad del Evangelio. Romanos 16:19, la obediencia versus las divisiones. Prácticamente eso es lo que dice, y la bendición de ser obediente. Vamos a leer esa referencia solamente. Romanos 16, versículo 19. Lo leemos, y también tenemos que tomar el contexto, porque muchas de estas referencias solo se entienden en el contexto. No porque aparezca la palabra obediencia es una referencia que te sirve. Quiero enseñar esto. Las referencias deben ser temáticas, es decir, usted toma una concordancia y busca la palabra obediencia, le van a salir 40, 50 referencias de obediencia, pero no todas las referencias le sirven. ¿Por qué? Porque debe ser temática, tiene que ver y tiene que tener relación con el tema. Bueno, entonces en esta referencia, Romanos 16, versículo 19, dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pero cuando uno lee el contexto, vemos que el capítulo 16 son solamente salutaciones, solamente saludos. Saludar a Andrónico, saluda a Amplia, saludar a Urbano, saluda a Apeles, saludar a Herodión, saluda a Trifenia, y etcétera, tantos nombres raros, griegos, ¿no? Básicamente. Bueno, es una carta a los romanos, pero tanto saludo. Y al final, en el versículo 17 dice: más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, aquí tenemos la gente que no obedece a la voz de Dios, que causan divisiones, que son estorbo muchas veces en las congregaciones, que siempre reclaman, que no les gusta esto, que no les gusta esto otro, que no les gusta la enseñanza, porque tienen, ya dijimos, un espíritu de rebeldía, un espíritu de contienda, un espíritu de no sujetarse, no les gusta sujetarse, no les gusta la obediencia a Dios. Una persona que no se sujeta a la autoridad terrenal, ¿cómo se va a sujetar a Dios? Si no se sujeta a su pastor, a su siervo, a su presidente, ¿por qué usted puede pensar que se va a sujetar a Dios? Eso es un principio importante. El Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para que nosotros estemos sujetos siempre, aprendamos a obedecer.
aprendamos a estar sujetos, a decir amén, sí Señor, con tu ayuda. ¿Ah? Y no tener ese espíritu de orgullo, de rebeldía, como ya lo leímos en el libro de Samuel. Entonces, estas personas son idénticos, es lo mismo. Entonces, aquí es donde el texto cobra importancia, porque él le dice, ustedes, yo los alabo, porque ustedes no son como estos que causan divisiones, ¿no? Así dice el versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido ahora a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces el Señor nos bendiga en esta tarde, esta lección. La verdad me he comprometido a hablar de estas cositas lo que más pueda entender en un tiempo relativamente prudente, una horita o algo así. Entonces, porque el tema es muy amplio. Uno podría hablar de la gracia en este tiempo y ya lo vimos, versus la ley. Así que el Señor nos ayude en esta hora para que podamos compartir con los hermanos esta lección. La obediencia en el Nuevo Testamento, la obediencia en el tiempo de la gracia, siempre es mayor, porque Dios está en uno, ¿no? No podría esperar menos, sobre todo cuando tú dices que eres nueva criatura y el Señor habita en tu corazón. El apóstol llegó a decir algo muy importante, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Piensa esto, si Cristo vive en ti, ¿habrá en ti reverdía a la palabra del Señor? De ninguna manera. Uno se alinea con el Señor, uno llega a pensar igual como Dios piensa, uno debe llegar a actuar tal como Dios actúa. Cuando Dios dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, ¿cómo entendemos eso? Yo lo único que puedo decir es que David tendría que pensar igual como Dios piensa, si es el mismo corazón. Odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Yo para mí esa es la mayor explicación de tener un corazón conforme a Dios. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, que el Señor les ayude, que tengan un bendecido día en su casa, en su hogar, en su familia y obviamente en los medios de gracia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos vamos a estar viendo para la próxima semana, si Dios así lo quiere, si Dios así lo permite, donde estaremos volviendo atrás un poquito al sacrificio inolvidable, una mirada a la Pascua, así es el título de la próxima lección. Que el Señor me los bendiga, para Él que vive toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén.